¿Cuál fue el último mandato que el Señor dejó a su pueblo antes de ascender al cielo? Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ahí está. Y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. Qué bien, ahí está. Está en Mateo, ¿no? El último libro. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, de que fue un mandato que entraña actividad. Está bien lo que la hermana en esta mañana nos dejó con respecto a nuestro deber. No es solamente el privilegio y el deber de adorar a Dios en una gran medida. Todo el mundo nuestro, por lo menos pensando un poco en lo argentino, tenemos o se tiene la costumbre de que, bueno, la mayoría y otro tanto tal vez no lo tienen en cuenta, piensan de que un deber de ellos es el domingo asistir a la iglesia, sea cual fuere, ¿no es cierto? Cumpliendo así con un deber moral y espiritual. Y muchos piensan de que, bueno, durante todo el resto de la semana yo tengo todo el derecho de ocuparme de mi trabajo, de mis problemas, de mis situaciones. Y a Dios le doy, aunque sea un rato, una media hora, una hora, asistiendo a la iglesia, y con esto ya he cumplido y Dios estará conforme. No estoy diciendo nada en contra de esto, ni tampoco haciendo la crítica. Sin embargo, me parece de que se han quedado cortos, ¿no? Ahora, si lo remitimos un poco al pueblo de Dios, como bien dice la palabra, el que creyere y fuere bautizado será salvo, y entonces tiene vigencia el mandato: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. ¿Qué significa esto? Que aquellos que han creído en Cristo, se han bautizado, se les da la comisión de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿no es cierto? Es decir, de que se impone un deber. Si lo acepta o no lo acepta es otra cosa, pero eso es por lo menos la comisión que dejó nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la obediencia hace de que nosotros entendamos dos cosas: que naturalmente tenemos tiempo para lo nuestro. Dios nos ha dado una semana, y esto todos lo entendemos, es para nuestras necesidades, para subvenir a nuestras necesidades hogareñas, la familia, el trabajo, las responsabilidades sociales, ¿no es cierto? Y un día, por supuesto, también para dedicarlo a la adoración, a bendecir a Dios en una forma personal o comunitaria. Al final Dios también estableció de que hay una iglesia y que el pueblo de Dios se reúne sistemáticamente para juntos adorar a Dios en comunidad, ¿verdad? Bueno, eso lo entendemos a nivel de hijos de Dios. Ahora, tenemos que entender de que aún en los 7 días que restan o que están en medio de ese día de descanso, no es un tiempo solamente para lo nuestro, sino que es un tiempo para también servir a Dios. El gran evangelista del siglo XVIII dijo: el mundo es mi parroquia. Juan Wesley, este gran hombre de Dios, ¿no es cierto? El mundo es mi parroquia. ¿Qué quiso decir con eso? Bueno, que donde él transitaba, allí era la iglesia. Es decir, de que él trataba de que Dios fuera conocido
en todo tiempo, en todo lugar, ¿no es cierto? Aparte de todas las responsabilidades que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Sea en la fábrica, sea en la escuela, sea donde estamos, ¿no es cierto? Siempre la tarea también nuestra está, digamos, afín con nuestro testimonio, ¿sí? Este es el tema. Ahora, usted dice, bueno, está bien, yo tengo esa responsabilidad, id por todo el mundo y predicad. Es decir, que hay un mandato, claro, ¿no es cierto? Ahora, la pregunta que podría surgir es, ¿pero cómo lo hago? ¿Es realmente posible para mí hacerlo? ¿Puedo yo servir a Dios en todo lugar y de cualquier manera? Sí, es posible, es posible. Y bien dijo la hermana Luisa que en este sentido nosotros estamos tratando este tema, ¿no es cierto?, a fin de que no solamente seamos, digamos, adoradores, sino activistas, o sea, gente con acción, gente que tratan de que el reino de Dios se establezca en la tierra. Y esto hace de que la Iglesia haya recibido particularmente, digamos, excepto, digamos, el mundo que hace lo suyo, ¿no es cierto?, se conforma con dedicar todo el tiempo a sus necesidades y para conformar un poco su digamos, conciencia un día, o tal vez no, a lo mejor hay sinceridad, reverencia y temor de Dios y dicen, bueno, tengo que ir a la iglesia, a la casa de Dios para también darle a Dios las gracias, etc. Está muy bien, ¿no es cierto? Pero cuando se trata de la iglesia, la cosa cambia. Es decir, de que entramos en otro terreno, en un terreno de dinamismo, de responsabilidad, de acción, ¿no es cierto? Para que en este mundo Dios sea conocido. Cuando Dios es conocido y respetado y como se debe, ¿no es cierto?, de acuerdo al manual que es la Santa Biblia, nuestra sociedad es impactada, es bendecida. Viene la prosperidad, viene la santidad, viene el respeto, viene una familia creciendo en el temor de Dios y la sociedad se arraiga en la verdad pura, ¿no es cierto? Y crece como un árbol frondoso y sano en medio de la comunidad para dar frutos dignos, ¿no es cierto? Y esto es lo que en realidad Dios quiere. Y que Dios siempre ha querido y que se ha proyectado a través de la historia con ese propósito. Por eso Él tiene una iglesia para que realmente el mundo sea bendecido. Ahora usted dice, pero no pasa eso, estamos cada vez peores, ¿no es cierto? Bueno, es cierto, el reino de las tinieblas se pone en contra, pero finalmente Dios ha dicho que el reino es de Él. Va a triunfar de cualquier manera. Y no nos asombremos porque hoy en día estamos viendo de que Dios es justo, que Dios está mandando a la tierra señales para que las gentes, si no quieren escuchar, como dijo el mandato, ved por todo el mundo y predicad el Evangelio, se cierran los oídos, no les interesa. Estamos ante la realidad de que viene el juicio, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que el hombre se despierte y pueda pensar, razonar un poco por qué pasa todo esto, ¿no es cierto? Pero finalmente, como digo, aún a través de ese proceso, el reino de Dios se establece, ¿no es cierto? Ahora esto es un capítulo importante porque tiene que ver con profecía, ¿no es cierto? Que bueno, está todo acá en la palabra. Ahora, la pregunta que hice, ¿y cómo yo puedo servir a Dios? ¿Cuál es mi función dentro de ese contexto? Bueno, precisamente Dios, cuando Él
o sea, Jesús, cuando Él da esa comisión, Él dice que el Espíritu Santo vendría sobre nosotros y nos daría poder para dar ese testimonio con señales, maravillas, milagros, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, de que no solamente tenemos la comisión, sino también la dinámica, el poder que viene del Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Bueno, todos nosotros que hemos creído, fuimos bautizados y que creemos en el Dios, que tenemos la certeza de que nuestra responsabilidad es el servicio, también creemos que Dios nos da la capacidad y el poder para llevar a cabo esta tarea que tiene que ver con la evangelización del mundo. Ahora, para esto Dios nos ha dado dones. De esto estamos tratando. Los dones espirituales. ¿Qué son dones espirituales? La palabra don, digamos en el griego, es un regalo, ¿no es cierto? Ahora son regalos del Espíritu Santo. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, Dios, por su Espíritu, viene a nuestra vida. Y Él nos da su Espíritu Santo. Y su Espíritu Santo actúa en nuestro espíritu humano, también en el alma, también en el cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo nosotros podemos llegar a ser cristiano efectivo para poder llevar este mensaje transformador? Bueno, es a través de la capacidad, la entrega primero. Pablo dice, así que hermano, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto razonable, ¿no es cierto? Y no os conforméis a este sistema, a este siglo malo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Eso lo dice en Romanos 12, 1, 2, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo quiere darnos la fuerza, el poder para cumplir con este deber de servirle, en la medida que Él lo dejó expresado en la gran comisión, por cierto. Así que para eso nos ha dado los dones, como dije, los regalos, las capacidades para que lo podamos hacer con toda nuestra fuerza, ¿no es cierto? Ahora, ustedes han recibido unas notas que sirven para que podamos aclarar bien el tema, porque es un tema a veces poco tratado y a veces también no muy clarificado. Entonces, todas las cosas, si usted quiere ser un buen artesano, un buen cirujano, una buena cocinera, un chef, hay que pasar por una escuela, ¿no es cierto? Hay que prepararse, se necesita la capacitación. Y muchas veces nosotros tenemos el manual, la palabra de Dios, donde tenemos todo descrito, pero tal vez nos falta la inclinación hacia el poderlos perfeccionar, el poder, el médico cuánto tiempo necesita para recibir el título y luego para especializarse en algún departamento tan grande de la medicina. Tiene que estar metido continuamente con la mente en los libros, lo que han dicho otros científicos, ¿no es cierto? Hace viaje para conocer más las cosas por medio del informe que vienen dando personalidades en el campo de la medicina, ¿no es cierto? Y esto va a ir perfeccionando su capacidad para ser un buen cirujano, lo que fuere, ¿no es cierto? Y muchas veces a nosotros como cristianos nos hace falta el poder profundizar en algunas cosas como son
las capacidades, los dones. Yo quiero ser alguien con una presencia, digamos, para servir, para bendecir, ¿no es cierto? Quisiera cada vez seguir en ese derrotero y poder bendecir aquí y allá por todas partes, ¿no es cierto? Pero me falta quizás el conocimiento, cómo hacerlo, con qué capacidad, con qué poder lo puedo llevar a cabo. Por eso la Biblia habla de los dones espirituales, ¿no es cierto? Aquí en la primera hoja nosotros vamos a encontrar, arriba, otra vez es importante ver la primera nota, ¿no? Dice, si no conoces cuál es el don que Dios te ha dado, es difícil saber tu lugar en el cuerpo de Cristo, o sea, en la iglesia, y la voluntad de Dios para ti, porque esta última siempre involucra tu don espiritual. Es decir, que como iglesia, como ya dije al principio, nosotros fuimos comisionados como iglesia para predicar el Evangelio y para hacer la obra de Dios en medio de una comunidad de necesidades, ¿no es cierto? Entonces Dios me ha dado y te ha dado a cada uno de nosotros la herramienta para poder trabajar efectivamente. ¿Y cuáles son esas herramientas? Son los dones, las capacidades, ¿no es cierto? Ahora la pregunta es, ¿cuáles son? ¿Cuáles son? Me gustaría saber cuáles son. Y Pablo, que es el gran apóstol de la iglesia, él nos da una descripción muy amplia de la cosa. ¿Y qué nos dice? A grandes rasgos. Quiero que esto lo podamos entender fácilmente, rápidamente. Él describe esto en tres casilleros, en tres maneras. ¿Cuáles son? Bueno, él aquí habla de dones. Si usted lee 1 Corintios 12, 4 al 6, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Punto número 1, ¿qué dice? ¿Diversidad de qué? De dones. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y número 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todo, es el mismo. Así que acá vemos tres columnas, dones, ministerios y operaciones. Ahora, todos estos tres casilleros tienen que ver con dones, capacidad, regalo que Dios nos ha dado para que podamos ser buenos artesanos, buenos trabajadores, buenos obreros del Señor. Dones, ministerios y operaciones. Tenemos tres columnas. La primera, dones, ahí tiene alguna cita donde se habla acerca de los dones, ¿no es cierto? Ministerios también es un don, pero es algo distinto. Y operaciones. Yo diría, por ejemplo, bueno, columna número 1, donde dice dones, podríamos poner motivaciones o dones generacionales. Ahora, ministerio, ¿qué otro nombre le daríamos? Oficios, tareas, ¿no es cierto? Oficios. ¿Y qué son operaciones? Podríamos también poner allí otra palabrita que sería manifestaciones. Ahora, estos tres casilleros nos hablan de capacidades que nosotros hemos recibido para servir al Señor. Ahora, si usted me hace una pregunta, ¿y cuál de esos tres casilleros es el más importante? Yo respondería, es el primero. ¿Sí? ¿Por qué motivo es el primero? ¿Por qué? Si yo digo, por ejemplo, dones y le agrego
la palabra generacionales, ¿qué le dice esto? Son naturales, son dones naturales. Estás diciendo naturales. ¿Qué quiere decir naturales? Con lo que ya nacemos. ¿Lo que están aquí? O sea, lo que ya nacemos, como nacemos. ¿Cómo nacemos? Los genes. Ahí está, vamos llegando. Los genes. Sí. Todos nosotros hemos nacido y tenemos genes de nuestros antepasados, ¿no es cierto? Heredamos cosas naturales, vamos a hablar así medio a lo nuestro, ¿no es cierto? Particularidades. Yo heredé de mi papá, qué sé yo, de mi mamá, y ellos de los abuelos, digamos, de mis abuelos, ¿no es cierto? Y están también plasmados en mí. Yo hice un estudio más o menos de mis antecedentes, ¿no es cierto? Y veo sí de que yo en alguna medida estoy reproduciendo lo que de ellos será el fuerte, o sea, la cosa más destacada, ¿no? Perfecto. Entonces, llamamos nosotros la primera columna dones, dones generacionales. A mí me gusta esa palabra. Otros hablan y dicen dones redentivos, dones que redimen, que hacen, que cambian, que transforman, ¿no es cierto? Ahora, la palabra ministerio tiene que ver con oficios, ¿no es cierto? Usted ve la columna más abajo, en la primera, ¿cuáles son las motivaciones o dones motivacionales? Bueno, dice profecía, servicio, enseñanza, exhortación, dar o repartir, administración y misericordia. Esos son dones motivacionales, o sea, generacionales. Todos traemos alguno de estos con preponderancia. Puede ser de que también tengamos parte de nosotros, pero me caracterizo de una manera preponderante hacia tal inclinación, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese es mi fuerte, aunque puedo también participar de alguna medida con el otro, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué es ministerio? Dijimos que son oficios. ¿Qué entendemos por oficio? Pablo dice que son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ahora, la primera columna me habla de que estos dones son generacionales, que vienen con nosotros, los tenemos todos, los podemos practicar siempre, en todo lugar, no solamente en la iglesia, sino en todo lugar, en todo lugar. Ahora, esto va a llevar mucho tiempo para explicarlo, porque en realidad lo que a mí me interesa es que nosotros, que hemos recibido algo del Señor, lo podamos, explotar al máximo, hacerlo rendir al máximo, si es posible, ¿no es cierto? Y estos vocablos tan simples como profecía, servicio, enseñanza, exhortación, repartimiento, administración y misericordia son vocablos muy amplios. Quiere decir de que tienen una expresión es un abanico de subcosas, ¿no es cierto? Cuando yo digo, por ejemplo, profecía, no es que soy un profeta anunciando cosas futuras, tiene, digamos, una connotación con otras cosas más comunes, que tal vez no nos damos cuenta, pero que es menester saber, porque cuando las sabemos realmente funcionamos, ¿cierto? Ahora, quiere decir entonces que los dones generacionales son importantísimos, porque todos los tenemos por herencia. Solamente falta darle viabilidad, que funcionen, y que funcionen de la mejor manera.
óptima. Entonces producen grandes resultados. ¿Sí? Ahora, ministerios, yo pongo también oficios, ¿no es cierto? Apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Estos son oficios que el Espíritu Santo ha dado a determinadas personas. El llamamiento viene de parte de Dios, no nos podemos llamar a nosotros mismos. Hay mucha gente, muchos ministros hoy en día, ministros entre comillas, que es muy dudosa su presencia o su llamamiento. Evidentemente no se les ve las señales de un llamamiento divino. ¿Y qué podemos decir? ¿Quién los llamó? Primeramente se llaman ellos mismos, el ego. En segundo lugar se hacen llamar para alguna votación o lo que fuere. Se impone políticamente. ¿No es cierto? Ahora, vaya esto nomás como ejemplo. Quiere decir de que los ministerios son llamamientos de Dios. Dios llama, ¿no es cierto? Llamó a Moisés, llamó a Pablo que era un enemigo acérrimo de Cristo. Un día Dios lo pescó en el camino a Damasco y Pablo tuvo que reconocer la presencia del Cristo resucitado y le dice: ¿qué quieres que haga, Señor? Tembloroso, que estaba casi petrificado en el suelo. Y el Señor le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te da patada, digamos, cosas contra el aguijón. Y le habla luego. Dice: vete allá a la casa de fulano de tal y allí se te dirá lo que tenés que hacer. Y fue a la casa de Ananías y Ananías oró por él, se le cayeron las escamas de los ojos y dijo: acá estoy para servir a este Dios que me agarró en el camino. Y entonces Pablo recibe la comisión y va, y llegó a ser el gran Pablo, San Pablo, el hombre de Dios, ¿no es cierto?, que nos dejó esta epístola, esta carta tremenda, ¿no es cierto? Pero tuvo un llamado que no se puede, digamos, negar en ninguna forma. Ahora, entonces, ahora usted va a preguntar: pero ¿cómo, caramba? No sé, yo no puedo también, en alguna medida, participar de eso. Sí, podés, pero no con un llamamiento específico. Tal vez podés hacer algo de la tarea de estos ministerios. Por ejemplo, puede haber alguien que, aunque no tenga un llamado muy literal y fuerte, ¿puede ser algún apóstol? Sí. ¿Cómo puede ser eso? A ver, yo se lo explico. Acá en San Nicolás, en esta congregación, tenemos un hermano que siente en su corazón de ir a un pueblo acá cerca, vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Y por qué va a ir? ¿Por qué vas a ir? No, porque me gustaría, yo tengo ahí dos amigos también, son gente de trabajo conmigo, me gustaría ir a predicarle, me gustaría, si es posible, que se abra una iglesia en ese lugar. Entonces, la iglesia dice: bueno, el hermano Poli se va a ir a un pueblito allá, que dice que él quiere ir. Bueno, la iglesia dice: bueno, vamos a encomendarle que vaya, que predique. Y él comienza a hablar y se junta un grupo de gente, ¿no es cierto? Y bueno, ahora ya esa gente van a ir creciendo, se van a bautizar, van a formar la iglesia y bueno, ¿qué pasa después? Puede ser de que el mismo Dios ponga el sello de ese llamamiento de esa persona. Puede ser que en el plan de Dios, Dios tiene otra persona, que hizo un trabajo de apertura nada más, fue el iniciador, pero no es, digamos, el apóstol.
aunque en un sentido sí, tiene el privilegio de haber sido, pero tal vez necesita un pastor, necesita alguien que realmente sienta el llamado para edificar la iglesia en ese lugar. Parece de que hay un llamamiento específico, pero también puede haber ayuda, o sea, personas que están colaborando en esa área, ¿no es cierto? Oficio. Ahora vamos al tercer casillero. ¿Qué son operaciones? Son manifestaciones. Manifestaciones. ¿Qué quiere decir? Hacer visible, hacerse presente. Con anuncio, con trompeta, vengo, hola, pero prepárense que vengo. ¿Es así? No, ¿cómo es? Aparezco, salto, abro la puerta y entré. Acá estoy. Eso es manifestarse, ¿no es cierto? Es algo rápido. Ahora, hay dones que son así rápido, que no son generacionales, que Dios los utiliza. ¿Cuándo se utilizan estos dones o manifestaciones? Se utilizan en la iglesia, o sea, en el culto, en la reunión. Vamos a ir rapidito, para hacerles ver una cosa muy importante que muchas veces no se tienen en cuenta. En 1 de Corintios 14, hay el 12, 13 y 14, son dones espirituales de los cuales habla el apóstol Pablo. Ahora él está hablando de operaciones, o sea, manifestaciones. Estos son dones que se llevan a cabo dentro del ámbito de la iglesia reunida, ¿no es cierto? Vamos al capítulo 14 de 1 de Corintios. El versículo número 19 dice, hablando acerca del don de lenguas, pero el 14, 19, pero en la iglesia, fíjense que dice acá, pero en la iglesia, acá reunido, prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. ¿Cuándo se manifiesta este don? Cuando estamos ¿dónde? Reunidos ¿a dónde? En la iglesia. Versículo 23 del capítulo 14. Si alguno lo quiere leer en voz alta, buena hora. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos e incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Bueno, acá simplemente yo quiero que notemos en qué ámbito funcionan estos dones. Y acá dice, si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar. ¿Dónde estamos reunidos nosotros? Estamos reunidos en un solo lugar. La iglesia está reunida aquí en un solo lugar. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, y todos hablan en lenguas y entra algún indocto, algún desconocido. Y cuando están hablando todos en lengua y el indocto entra, dice, ¿qué pasa? ¿Están todos locos? ¿Qué están haciendo? Están hablando y nadie entiende nada. Y tiene razón Pablo decir que están locos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese don tiene que ser acompañado con interpretación, obvio. Pero lo que quiero significar es, ¿dónde se practican estos dones? La lista que tenemos ahí a la derecha, ¿no es cierto? Ahora, en el versículo 26, para remachar un poco la cosa, dice, ¿qué pues, hermanos? Cuando os reunís, ¿estamos reunidos o no? Sí. Sí, estamos. Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación.
Vale decir de que estos dones que tenemos aquí a la derecha, manifestaciones o operaciones, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, sanidad, milagro, profecía, discernimiento de espíritu, lengua, interpretación de lengua. Todos esos dones se practican sola y únicamente cuando nos reunimos, ¿no es cierto? Cuando nos reunimos. No solamente aquí, Benítez 227, puede ser que si tenemos una reunión de gente en otro lugar, que es la iglesia que se ha reunido, puede suceder eso, ¿no es cierto? Tiene que ser. Ahora, pero acá dice, hágase todo en orden y decentemente. Es decir, que cada uno participe como... Ahora, ¿por qué se llama manifestación? Estuvimos hablando de ese vocablo, manifestación, dones de manifestación. ¿Qué significa? Que vienen, ¡pácate! Así. Se lo explico. Vamos a suponer que estamos ahora acá en un culto, ¿no es cierto? Posiblemente puede haber gente nueva, ya sabemos cómo se debe tratar cuando hay gente nueva, porque tienen que entender si no es éxito. ¿Para qué vine yo acá si no entiendo? Quiero que me lo expliquen, ¿no? Si alguien habla y otro traduce, sí. Ahora, nosotros acá tenemos que poner mucha atención en el uso, ¿no es cierto? ¿Cómo puedo yo funcionar con respecto a una reunión? Esto es un tema muy amplio. ¿Cómo tendrá que estar la iglesia preparada cuando viene a la casa de Dios el día que sea? Yo he venido acá a las 9:30 porque hemos citado para esa hora la reunión de la iglesia, ¿no es cierto? ¿Cómo vine? Vine simplemente como alguien que va a cumplir un deber el día del Señor, o sea, el domingo. Como hacen mucha gente, van a la sinagoga, van a la iglesia, al templo, están ahí una hora, o si es posible menos, mejor. Y después me voy, chao. Vamos a hacer el asado, otra cosa. Ahora, ¿para qué venimos nosotros? Bueno, yo sé que todos van a decir, y yo vengo para adorar a Dios, vengo para también sentirme bien. ¿Para eso solo? Yo vengo también para poder bendecir a otro. Ahora, ¿qué significa eso? Que yo tengo que venir preparado, ¿no es cierto? Tengo que estar, Señor, yo voy a tu casa, me voy a encontrar con hermanos, tal vez hay gente nueva, no sé. Señor, ahora quiero poner el lugar tuyo, que haces esta pregunta. ¿Cómo puedo yo practicar estos dones de revelación o de manifestación? Dijimos que es rápido. ¿Cómo es esto? A ver. Bueno, si vos estás ahí meditando, estás centrado en la cosa, sentís el Espíritu de Dios que está en el ámbito y tu corazón está preparado, abierto a que Dios haga una obra. Puede ser que de repente, como un rayo, el Señor te muestra tal cosa. Tengo que levantarme y orar por fulano de tal, vamos a suponer. Ahora, cuando vos sentís eso es una manifestación. El Espíritu se está manifestando a tu espíritu para que haga tal o cual cosa. Porque hay alguien, vamos a suponer, hay alguien que tiene una gran necesidad, pero no lo expresa. Tiene vergüenza, tiene miedo, o por ahí tiene alguna duda. Pero si el Espíritu Santo te muestra que esa persona tiene una necesidad, te lo revela, sentís algo como que tengo que hacerlo. No importa que lo que piense el otro, lo que va a decir, pero me voy, no haciendo escándalo, pero con la gracia de Dios, orá.
Puede ser que haya alguien que tenga un gran problema físico, algo que está ahí molestando y no se anima. Pero si el Señor pone en alguno esa carga, tengo que poner la mano para sanar a alguien, lo tiene que hacer. Pácate. Eso se llama manifestación. Es decir, aún con las lenguas, que llegó a ser un problema en la iglesia en aquel tiempo, que Pablo tuvo que trabajar mucho en ese tema, porque se habían ido pasando de raya, ¿no es cierto? Ahora, nosotros estamos dándonos cuenta de la importancia de los dones, ¿no es cierto? Ahora, con respecto al don de ministerio, como ya dije, son específicos, son permanentes. Si uno fue llamado para ser pastor, como el caso mío, yo soy pastor, no soy evangelista. No tengo esa digamos, dinámica como tienen otros, ¿no? Se nacieron con ese temperamento y esa gracia. Un evangelista es dinámico, apelativo, él convoca a las multitudes, no tiene problema. El maestro es más reflexivo, es más meditativo, él es más profundo, él analiza las cosas, él las explica hasta donde puede con los mayores detalles, para que el pueblo entienda la verdad de Dios, ¿no es cierto? Ahora, estos ministerios son permanentes, salvo por inconducta, por alguna cosa muy extraña, pueden ser apartados, ¿no es cierto? Yo tengo ahora ya, voy para viejo, ¿no? Ya estoy viejazo. Mientras tanto soy pastor, soy enseñador, no soy ufano para darme dique, pero verdaderamente me apasiona la función pastoral, la enseñanza, el poder profundizar las cosas de Dios. ¿Sí? A veces esto cuesta, la gente está en otra. Leer sí, así rápido, pero yo creo que nos hace falta, hermano, concentrarnos en las verdades. Hacer de que podamos ser científicos de la palabra de Dios. Esto es importantísimo. ¿Sí? Así que, pero algunos pueden colaborar también dentro de esa área, pero no son llamados como profesionales, digamos, en este caso. ¿Sí? Ahora, ¿qué del tercer grupo? De las manifestaciones. Acá nadie puede decir, yo soy el sanador de la iglesia. Esto se está haciendo. Hay sanadores que andan por aquí, por ahí. Hay algunos que se llaman profetas y andan profetizando y hacen cada lío. Yo creo que hay que tener cuidado. Los dones de manifestación son para la iglesia, terminan ahí. Si Eduardo tuvo una palabra, digamos, de manifestación, él la cumplió. Sale por esa puerta y no tiene derecho a decir, oh, el Señor me utilizó de profeta, algo así. Yo soy profeta. Lo puede ser cualquiera. El Espíritu Santo elige a quien quiere. Y generalmente elige a los que vienen preparados, los que están dispuestos, los que quieren ser herramientas del Señor. Acá estoy, haz de mí lo que quieras, Señor. Eso dijo Pablo. Y el bendito Pablo fue un Pablo de fuego. Él tenía esa sensibilidad y hacía lo que el Señor le mandaba, ¿no es cierto? Ok. Así que para mí los que dicen, ¡ay, ahí viene el sanador! Está bien, sí, a lo mejor él lo practica con mayor y bueno, se siente bien y lo hace como si fuera su oficio. Pero quiero decirte que lo puede hacer cualquiera dentro del recinto mientras que estamos en la iglesia. ¿No es cierto? Porque Dios quiere usar a cada uno. ¿No es cierto? Y quiere que el cuerpo sea armonioso, que los miembros, si uno
el ojo quiere ser pie y quiere ser mano, brazo, me parece que es una chifladura. Puede ser. Entonces, ¿estamos entendiendo? Amén. Bueno, estamos en los principios. ¿Sabe que yo voy a hacer? Les voy a, digamos, dedicar más. Siempre vamos a ir tocando, pero me gustaría si ustedes pueden tomar interés y también colaborar. Pónganse a estudiar esto, léalo, oren. ¿Por qué? Porque queremos ser creyentes, útiles. Queremos cumplir la misión que el Señor nos ha dado de ir y predicar el Evangelio. Predicar significa completar toda una obra, establecer el reino de Dios en la tierra. ¿Sí? Para eso tenemos que tener ciertas habilidades. Y el Señor nos ha dado la capacitación, nos ha dado los dones que nos da el Espíritu Santo a nosotros. Y esto hay que cultivarlo siempre, siempre. Señor, no permitas que yo esté derrochando el don que tú me has dado o me quieres dar. Acá está mi cuerpo. Por eso Él dice que presentéis vuestros cuerpos. ¿Qué somos? Tripartito, espíritu, alma y cuerpo. Eso es mi composición. Tengo un cuerpo, el dos es el alma, que tiene que ver con las emociones, sentimientos, y un espíritu, que es la parte sensible, donde baja el Espíritu Santo. Él entra en mi espíritu, y allí en mi espíritu, Él obra en mi alma, que es carnal. Y dice, alma, sométete a mi espíritu, que es el espíritu gobernado por el Espíritu de Dios, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? El alma, que es pasional, que es le gusta las liviandades, ¿no es cierto? Las emociones, se tiene que acomodar a lo espiritual. Y todo este ser, espíritu, alma y cuerpo, está puesto sobre el altar, y con esto yo tengo que servir a mi Dios en todo lugar, ¿cierto? Amén. Ahí está. Dios nos bendiga y sigamos adelante, vamos. Que vamos bien. Gloria a Dios. Dios les bendiga.